Somos el equipo 1 y les vamos a hablar sobre la simulación de red de columnas de destilación. Este trabajo abarca varios puntos como son el resumen, objetivos y metas, marco teórico y finalmente resultados y conclusiones. El presente ensayo tiene como finalidad desarrollar la simulación de una destilación multicomponente, haciendo uso de un método heurístico. Los métodos heurísticos son el conjunto de técnicas para resolver un problema y en su sentido más amplio puede ser aplicado con el propósito de elaborar principios, reglas o estrategias como ayuda para lograr encontrar la solución más eficaz y eficiente al problema que se analizará en este proyecto. Como ya sabemos, la destilación es un proceso que consiste en separar o purificar los componentes de una mezcla mediante vaporización y condensación de los diferentes componentes que la conforman, aprovechando los diferentes puntos de ebullición que tiene cada uno de estos. Bueno, en el proyecto nos planteamos los siguientes objetivos y metas. Primero comenzamos con un objetivo general, que era determinar la mejor secuencia para una destilación multicomponente mediante métodos heurísticos. También tuvimos objetivos particulares en el que se analizaron los métodos heurísticos en la destilación multicomponente, utilizar los métodos cortos para la obtención del reflujo mínimo y el número de platos y el plato de alimentación. También comparar los resultados obtenidos del simulador SIM, DWSIM con los parámetros de diseño utilizados. A continuación, presentaremos las metas que se fijaron en el proyecto. Una de ellas fue diseñar un proceso de destilación multicomponente. La segunda es optimizar el proceso a través de métodos heurísticos. Y por último tenemos tener conocimiento del software DWSIM. En el marco teórico tocamos distintos temas, como son los tipos de destilación. Existen distintos tipos de destilación y a continuación les presentaré cada uno de ellos. Empezando por la destilación instantánea. Es conocida también como la destilación en equilibrio, en donde se realiza la evaporación parcial de una mezcla líquida en una sola etapa. Después tenemos la destilación diferencial. Esta es una extensión de la destilación instantánea, ya que en cada operación solo una pequeña parte se evapora del líquido y se tienen productos con distinta pureza. Siguientemente tenemos la destilación fraccionada. Es muy común este tipo de destilación y se basa en tener una mezcla que entra en una columna multietapas. En esta, el vapor que se forma en la alimentación se eleva y se enriquece del componente más volátil, que proviene del líquido que se condensa en la parte superior y este regresa como reflujo. Después tenemos la destilación azeotrópica. Este se utiliza en los casos de difícil separación de mezclas por fraccionamiento común. Se logra la separación por la formación de un azeótropo de punto de ebullición más bajo que el del componente original. Después, la destilación extractiva. La forma de realizar es similar a la anterior operación, solo que aquí el componente que se le agrega se le conoce como disolvente y este puede alterar la volatilidad relativa de los componentes que existen. Destilación al vacío. Es utilizada en aquellas sustancias en las cuales al calentamiento, temperaturas normales de ebullición se descompone, por lo cual la presión y la temperatura disminuyen. Además, esta es muy rápida. De igual manera, necesitamos ver conceptos básicos los cuales se tocaron en el proyecto, empezando por etapas de equilibrio. Empezando por componentes clave. Recibe el nombre de componente clave aquellos componentes que se escogen como punto de referencia para llevar a cabo la separación de una mezcla. Ahora sí seguimos con etapas de equilibrio. La separación de una mezcla binaria o multicomponente, como se mencionó, se realiza en una columna de destilación, la cual en su interior tiene accesorios para promover la transferencia de materia.
Estos accesorios pueden ser platos o empaques. Esto va a depender de las características de nuestro sistema y estas reciben el nombre de etapas de equilibrio. Seguimos con el concepto de condición térmica de la alimentación. La alimentación puede estar en 5 diferentes estados para ser suministrada a la columna. Estos estados pueden ser líquido saturado, mezcla líquido-vapor, vapor sobrecalentado y líquido subenfriado. Seguimos con número mínimo de etapas. Para realizar una separación es necesario un número mínimo de etapas. Este dependerá de la mezcla que estemos trabajando en particular. Reflujo mínimo. Se conoce como reflujo mínimo aquella relación de reflujo en la cual se necesitarían un número infinito de platos para lograr la separación deseada. Y por último, reflujo de operación. Conociendo los límites de operación, se puede obtener el reflujo con el cual se pueden determinar la mejor separación posible al número de etapas actuales. Ahora hablaré un poco de los métodos cortos de destilación. Estos son aquellos que con base a consideraciones de los balances de energía, materia, relaciones de equilibrio y datos termodinámicos simplifican nuestro problema y nos dan resultados muy aproximados a los obtenidos con otros métodos rigurosos. Ahora les hablaré un poco de lo que es el CES. El CES, también llamado coeficiente de facilidad de separación, es una fórmula que desarrollaron Nadgir y Liu. Como podemos ver, la fórmula del CES propone las secuencias de separación multicomponente, considerando que el corte que se debe preferir es el que tenga el mayor valor de CES. Ahí podemos ver la ecuación y se sabe que F es la razón de flujo molar de los productos y delta es la diferencia de los puntos de ebullición de nuestros componentes. El método de Fensky-Underwood-Gilliland es un método que trabajamos en nuestro proyecto y está a detalle en el trabajo escrito. La ecuación de Fensky nos permite estimar el número mínimo de etapas ideales que corresponde a una operación con reflujo total. Para ello, se requiere conocer las composiciones de destilado, fondos y la volatilidad relativa de las especies. Bueno, yo les hablaré del simulador de WSIM. Bueno, con el desarrollo, se desarrolló diferentes secuencias de trenes de destilación A, B y C, que posteriormente se las enseñaré, donde se obtuvieron los compuestos con diferentes tipos de purezas, con diferentes trenes de destilación, ya que cada una de las secuencias partimos de una separación diferente. Con ello se tuvieron diferentes tipos de columnas, con diferentes tipos de platos teóricos, platos de alimentación, flujo de destilado, etcétera. Bueno, ahora les hablaré de la secuencia A. En la secuencia A se necesitó la ayuda del CES, ya que el CES nos ayudará a obtener el componente ligero y pesado. Y con ayuda de esto, se pudo determinar que la secuencia que nos convendría sería esta, ya que en la destilación se obtendrán los componentes A, B y C, y en la parte de fondos los componentes D y E, que posteriormente se destilarán y se separará en el destilado el D y en la parte de fondos el E. En la columna 2 se destilará y se obtendrá en el destilado los componentes A y B y en la parte de fondos el componente separado de C. En la columna 4 se obtendrá los componentes A en la parte de destilado y en fondos el componente B. En la secuencia B podemos observar que es muy similar a la secuencia A, con la diferencia que en la columna de destilación 2 se obtiene el componente A separado en la parte de destilados y en la parte de fondos se obtiene los componentes A y B, que posteriormente se destilarán y se obtendrá en el destilado el B y en la parte de fondos el C. Secuencia C.
En esta secuencia es completamente diferente a las anteriores, ya que podemos observar que al momento de destilar en la primera columna se separa el componente A, lo cual es diferente a las demás secuencias. En la parte de fondos obtenemos los componentes B, C y D, que posteriormente se destilarán en las columnas 3 y 4. En la columna 3 se destilará el componente B y en la parte de fondo se obtendrá el componente C. En la columna 4 obtendremos los componentes D y E que se destilarán y se obtendrá en el componente D en el destilado y el componente E en fondos. Bueno, ahora les presentaré el simulador y les daré a conocer la secuencia A, donde el modelo termodinámico que determinamos fue el de Penn Robinson. Con una temperatura del 23.25 grados centígrados en alimentación, con un flujo molar de 100 kmol por hora, con una composición del propano del 0.5, del N-butano del 0.15, del isobutano del 0.25, del isopentano del 0.2 y del N-pentano del 0.35. La columna 1 podemos observar que el número de platos teóricos es de 18 y también tenemos el plato de alimentación que es de 8.49, que podemos redondearlo tanto para 8 como para 9. En esta parte de arriba podemos observar que podemos modificar el componente ligero y pesado, pero como les había hablado anteriormente, gracias al CES pudimos identificar que el componente ligero es el N-butano y el componente pesado el isopentano. En la parte de destilados tenemos un flujo molar del 44.84 kmol por hora y con una composición del propano del 0.11, del N-butano del 0.32, del isobutano del 0.55 y trazas de los demás componentes, ya que se encuentran en la parte de los fondos, con un flujo molar del 55.14 kmol por hora. Y podemos observar que todavía se identifican trazas de los demás componentes, pero se denota que hay una mayor composición del isopentano y el N-pentano. Nuestra columna 3 tendremos como datos un plato de alimentación del 35.51 y un plato de alimentación del 15. Bueno, en la parte de destilados tendremos un flujo molar del 20.02 kmol por hora y se puede observar que existen todavía trazas de los demás componentes, pero tenemos una composición mayor del 0.95 del isopentano. Y en la parte de fondos observamos que tenemos un flujo molar del 35.12, trazas de los demás componentes, pero una composición del 0.99 del N-pentano. Nuestra columna 2, observamos que tenemos un número de platos del 41.48 que podemos dejarlo tanto como 41 como 42. Un plato de alimentación del 23. También podemos observar que en cada uno de los condensadores y de los hervidores tendremos una presión de 2 bar. En la parte de fondos tendremos un flujo molar del 14.77 y una composición de trazas de los demás componentes, pero una composición alta del 0.95 del N-butano. En la parte de destilados obtendremos un flujo molar del 30.07 kmol por hora, composiciones de trazas de los demás componentes,
pero una composición mayor del propano y del isobutano. Y con ello llegaremos a la última columna. Y en esta columna tendremos un número de platos de 15, podrá ser 16, y un plato de alimentación en el plato número 5. Observamos que en cada uno tenemos una presión de 2 bar. Y con esto llegamos a la última destilación. Y en esta parte del destilado tenemos un flujo molar del 4.79 kilomol por hora, trazas de los demás componentes, pero una componente del propano del 0.98. Y por último, tenemos la parte de fondos, con un flujo molar del 25.28 kilomol por hora, trazas de los demás componentes que todavía se presentan, pero una composición grande del 0.97 del isobutano. Ahora les presentaremos los resultados obtenidos utilizando el simulador DWSIM. La siguiente tabla corresponde a la secuencia 1A, que nos muestra los flujos en kilomol sobre hora que se obtuvieron tanto en el destilado como en fondos por cada uno de los componentes presentes en la mezcla problema. Estos se obtuvieron multiplicando el flujo molar, ya sea del destilado o de fondos, por la fracción de cada componente. Dichos datos los obtuvimos en el simulador. De igual forma, en esta tabla podemos observar los resultados de la secuencia 1B. Y finalmente, los resultados de la secuencia 1C. Con base a las tablas presentadas anteriormente, se llegó a la conclusión de que la secuencia A es la mejor, ya que se pueden obtener los componentes con una mayor pureza. También, gracias al CES, se puede determinar que fueron necesarios menos platos teóricos y con esto un menor tiempo de operación. Esto debido a que los componentes se pueden separar con gran facilidad, además de reducir considerablemente el costo que conlleva utilizar dicha secuencia. Bueno, ya a manera de conclusiones, podemos decir que a primeras impresiones el proyecto dejó una realización que conllevó una gran demanda de tiempo y esfuerzo para poderlo realizar. Asimismo, el proyecto resultó satisfactorio en el sentido de la propuesta. Efectivamente fue posible comparar los métodos cortos, heurísticos y rigurosos mediante el simulador de WSIM sobre una destilación multicomponente. Bueno, asimismo, podemos concluir que se cumplieron los objetivos planteados, entre ellos el general, ya que se logró determinar una mejor secuencia para una destilación multicomponente, mediante la implementación de reglas heurísticas. Asimismo, aplicamos conocimientos teóricos que aprendimos en asignaturas como termodinámica y diseño de equipos de separación, que fueron de suma importancia en la realización de este proyecto, ya que gran parte de ellos tuvo que ser aplicado en él. Por otra parte, también cumplimos nuestros objetivos particulares planteados al inicio del proyecto, en el que comparamos los resultados obtenidos mediante el simulador de procesos, el DWSIM, con los parámetros de diseño utilizados. También implementamos algunas recomendaciones propuestas en la bibliografía que implementamos en nuestro proyecto de investigación. Y también podemos concluir que los valores obtenidos entre el simulador mencionado y los métodos implementados fueron similares. Podría decirse que casi idénticos, solamente variando en algunas cifras significativas. Bueno, muchas gracias y hasta luego.